La mayoría hemos leído, ¿no?, estos pasajes, ¿no?, de Josué, justamente, ¿no? Josué, un hombre de la tribu de Efraín, ¿sí?, pertenecía a esa tribu de las 12 de Israel. Su nombre en realidad era Oseas, como el profeta, ¿no?, es Oseas, ¿no?, que significa salvación. Esto está en Números capítulo 13, ahí lo va a encontrar. Y habla de que el nombre de Josué en realidad era Oseas, ¿sí? Pero Moisés le cambia el nombre, ¿sí? Esto también aparece en el mismo capítulo de Números, ¿no? Y le pone justamente el nombre con el que más lo conocemos, Josué, que significa Dios salva, Yahvé salva, ¿sí? Y fíjese que interesante, ¿no? Porque el nombre de Jesús también significa lo mismo, ¿sí? Dios salva, Yahvé es el que salva, ¿no? Y también me recordaba a otra situación en donde Jesús mismo le cambió el nombre, por ejemplo, a Simón, ¿no? Simón significaba junco, ¿sí? Y le pone Pedro, ¿no? Nosotros lo conocemos más como el apóstol Pedro, ¿no?, que es piedra, es roca, ¿sí? Y junco, bueno, según algunos dicen que, bueno, como junco viene el viento para este lado y te lleva para este lado, ¿no? Viene el viento para este lado y queda para este lado. En cambio, la roca, ¿no?, la roca es algo que se mantiene firme, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Dios, ¿no?, Jesucristo, en el caso de Pedro, ¿no?, vio más allá, ¿no?, de lo que era Pedro en ese momento. Porque se acuerdan que un día Pedro estaba eufórico, otro día, ¿viste?, ¿no? Un día lo usaba Dios y otro día le decía, apartate de mí, Satanás, ¿no? Eso le pasaba a Pedro. Pero sin embargo Jesús, mirando más allá, dijo, este va a ser una piedra firme, ¿no? Y él es el primero que empieza a anunciar el Evangelio luego de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿no?, sobre los primeros discípulos que estaban esperando. Y entonces, bueno, me hacía acordar a esto, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque Oseas es solamente salvación, ¿sí? Pero es como que Moisés, al ponerle Yahvé salva, ¿no?, a Josué, es como que estaba marcando algo, ¿no?, en la vida de Josué, ¿sí? Como diciéndole a Josué, sí, todo bien con la salvación, pero es Dios el que trae la salvación. Vieron que muchas veces algunos, por ahí uno hizo algo y le dice, me salvaste, ¿no? O no sé, o se puso, o no sé, consiguió un buen trabajo, te salvaste, o te salvaste. Pero acá en este caso, Moisés quiere dejar bien en claro que es Dios el que trae salvación. Y esa es la salvación que vale. Porque todas las salvaciones que podemos tener en esta tierra, hermano, son pasajeras. Pero la salvación que Jesucristo nos ofrece es eternamente y para siempre. ¿Me está escuchando? No es solamente para este momento, no es solamente para el tiempo que vivamos en la tierra, sino que es cuando partamos de esta tierra, aún cuando tengamos que enfrentar la muerte, ¿no? El Señor nos ofrece esa eternidad, ¿no? Y dice que un día nos va a resucitar, así como Jesucristo mismo resucitó, ¿sí? Y por eso nosotros creemos en la obra de Jesús en la cruz. Porque dice que para que esto ocurra en nuestras vidas, tenemos que creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y hoy vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Cada vez que oramos, cada vez que hablamos, ahí Jesús está hablando con el Padre, diciendo, no, intercediendo, escuchando, mirá. Por eso dice la Biblia que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret, ¿amén? Que también significa Dios salva, amén. Él es el único que nos puede salvar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Entonces es interesante, ¿no?, tener en cuenta esto. Y el libro en sí, justamente por eso lleva el nombre de Josué, es una autobiografía, ¿no? La mayoría coinciden en que fue el mismo Josué el que escribió este libro, ¿sí? Y al final, obviamente, cuando habla de la muerte de Josué, ya no escribió él. ¿Por qué? Porque estaba muerto, ¿no? Claro, cuando decir, ¿cómo? Si al fin dice que murió José, que estaba muerto. Por eso esa parte del libro lo escribieron otros hombres, ¿no?, otras personas, ¿no?, también. Pero tiene que ver con una autobiografía. O sea, ¿qué significa eso? Que habla de la propia vida de Josué, ¿no? Por eso es muy interesante ver cómo él va hablando de sus experiencias, ¿no?, sus vivencias, y al mismo tiempo va hablando de las vivencias del pueblo de Israel, porque Josué termina siendo, arrancamos el libro leyendo con que Josué es ahora el nuevo líder, el que tenía que guiar a Israel y meterlo en
la tierra que Dios le había prometido. Amén. Por eso es muy interesante, ¿no? Conocer la vida de este Josué, ¿no? Y bueno, algunas cosas ya las sabemos, ¿no? En este caso lo vemos como un líder, Dios llamándolo a liderar al pueblo de Israel, a reemplazar de alguna manera a Moisés, pero vemos que no es que surgió así nomás Josué, ¿no? En la historia bíblica nos encontramos con Josué, ¿no? Donde aparece como uno de los 12 príncipes que fueron enviados como espías a recorrer la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué ocurrió eso? Bueno, él fue uno de esos jóvenes príncipes que tuvieron esa tarea, ¿no? de ir a recorrer la tierra, y que cuando vuelven, ¿no? 10 de los 12 dicen: sí, está muy buena la tierra, pero hay gigantes, hay que nos van a matar, no vamos a poder hacer nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero sin embargo, Josué y Caleb, siempre la minoría, ¿vieron? De 12, 2 nada más, dijeron: sí, es verdad, hay buena la tierra y hay gigantes, pero dicen ellos: pero el Señor los entregará en nuestras manos y los comeremos como si fueran pan. ¿Por qué decían esto ellos? ¿Porque eran soberbios? ¿Porque se querían? ¿Porque eran argentinos? No. Porque estaban puestas su fe, ellos sabían lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que les iba a entregar esa tierra, ¿sí? Que se la iba a entregar. Entonces ellos estaban poniendo su confianza en que si Dios dijo que nos va a entregar esta tierra, por más que hayan gigantes, por más que hayan dificultades delante, el Señor va a cumplir con su palabra, ¿sí? Solamente que nosotros le agrademos a Dios, decía. Se la tenía bien clara Josué. Y casi casi lo apedrean, casi los matan, ¿no? Y ahí aparece la gloria de Dios en ese lugar. Entonces vemos que aparece Josué como un hombre con convicción, como un hombre, un joven, ¿no es cierto?, con su fe puesta en Dios, ¿sí? Y no le importó ver las dificultades. Él vio exactamente lo mismo que los demás, ¿sí? Pero tenía su fe puesta en Jesucristo. Por eso es lo que debe marcar la diferencia, hermano, en cada uno de nosotros. Que por ahí nosotros decimos: bueno, vemos dificultades, vemos problemas, pero tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo y avanzamos y seguimos, ¿sí? O deberíamos hacerlo. ¿Me está escuchando? No apartarnos, porque eso es lo que pasa, que muchas veces cuando uno ve dificultades, lo primero que hace ¿y dónde está Dios? Y que esto, que el otro, y se terminan alejando de Dios. Bueno, eso hicieron esos 10, y contaminaron al resto, Eso fue una raíz de amargura que se le metió en estos otros 10. Y fíjese, y eso, por ese motivo, terminaron dando 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Me está entendiendo? Porque hicieron eso y siguieron, ¿no? Bueno, eso es un dato para tener en cuenta acerca de Josué, cómo se fue formando desde joven ahí, ¿no? Bueno, y vemos que luego también, ¿no? Estuvo al servicio de Moisés. Josué, bueno, constantemente ayudándolo. Y una situación en la que a mí que lo recuerdo, ¿no? Y digo, hay que estar, ¿no? Donde demostraba también el carácter de Josué, ¿no? Que es cuando Moisés sube al monte Sinaí y está 40 días allá arriba, ¿no? 40 días, ¿no? Moisés subió y le dijo: Josué, espérame acá, ahora vuelvo. No sé si alguna vez: espérame acá, ahora vuelvo, y no volvieron nunca. ¿Les pasó alguna vez? Bueno, se fue Moisés, pasó un día, no venía, una noche, 2 días, otra noche, no venía, una semana. ¿Usted qué hubiera hecho al día nomás? ¿Qué hubiera hecho? No, yo creo que no hubiéramos quedado, ¿no? Él se quedó. Y pasó una semana y se quedó, pasó 2 semanas y se quedó, ¿sí? Pasaron 20 días, siguió ahí, pasaron 30 días y seguía ahí. Ella se habrá armado la carpita, todo ahí, estaba sentado ahí, y dijo: bueno, tengo que esperar. Mire que aquí podemos ver un acto de obediencia, un hombre obediente, y en este caso ya no solamente directamente a Dios, sino también al hombre que servía al Señor. ¿Me está entendiendo? Eso estaba mostrando ahí Josué. Y llegaron, hermanos, 40 días. Eso a mí me impactó, más allá de todo lo que pasa después, ¿no? Porque fíjese que Moisés baja con los 10 mandamientos. A mí lo que me impacta es eso. Estuvo 40 días ahí y no sabía qué le pasaba a Moisés. Y el resto que estaban en el campamento, ¿qué hicieron? ¿Tuvieron la misma actitud que Josué?
Justamente dijeron, no, seguro que se murió ahí en el monte. Algo le habrá pasado, ¿no? Y ahí empezamos a hacer fiesta y el hermano Aarón, ¿no? Dice que el pueblo lo presionó y dijo, bueno, vamos a juntar el oro y hacer unos dioses. La gente le empezó a pedir, quería dioses, querían algo para ver, algo para adorar, ¿sí? Y Aarón dijo, bueno, me pareció que y tiré el oro y salió este becerro, dice, como si fuera que no lo hizo, ¿no? Lo hicieron ellos, ¿no? Y todo para tener algo que adorar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Y tenía que ver con un ídolo de Egipto. O sea, el pueblo estaba volviendo atrás, ¿no? Y encima se volvían idólatras. Por eso digo, fíjense en la gran diferencia que había, ¿no? Y sin embargo, Josué ahí firme, ¿no? Esperando que bajara Moisés, ¿no? Por eso hablamos de fidelidad, de lealtad también, en este caso a Moisés, ¿no? Fue un hombre leal a Moisés, ¿no? Más allá de que Moisés por ahí tenía sus cosas también, Alguien decía un pastor decía que por ahí Moisés era medio cuestionador con Dios, ¿no? Como que hablaba mucho, ¿no? Y que por ahí por eso tardó 40 días, decía, ¿no? Se ve que hablaba con Dios y decía, este mandamiento te parece, y te parece este mandamiento, ¿no? Y el segundo, y no sé, muchos dicen que por ahí Moisés hablaba mucho con Dios, ahí, ¿no? Lo cuestionaba, y eso hizo demorarlo 40 días, bueno, algunos dicen así, ¿no? Pero sin embargo Josué se mantuvo fiel y obediente, ¿no? Entonces acá vamos a ir viendo también algunas diferencias, ¿no? Ya con Moisés. En algún momento, también ya en el capítulo 5 de Josué, recuerden que el pueblo de Israel había salido, ¿no? Se habían circuncidado cuando salieron, pero luego durante el desierto no se circuncidaron más. O sea, los niños que habían nacido no se circuncidaron, ¿sí? Ustedes se acuerdan que la circuncisión era el símbolo del pacto de este pueblo con Dios, ¿no? Era una señal, como hoy nosotros por ahí tenemos nuestro bautismo, ¿no? Pero en ese momento era la circuncisión y no se habían circuncidado de los que habían nacido en el desierto a ninguno, así que habían pasado 40 años. O sea que habían hombres de 40 años que no habían sido circuncidados. Y Dios se lo recuerda a Moisés y en el capítulo 5 le habla y le dice a Josué, bueno, mirá, ya se murieron todos los varones de guerra, dice que toda la gente grande, esa gente que no le creyó ni a Josué ni a Caleb, ¿sí? Se habían muerto todos, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque se murieron todos. Cuando se mueren todo esto, ahí recién, ¿no? Empiezan a tomar la tierra, ¿no? Porque se cumplió la palabra de Dios que le había dicho. Ahora, bueno, por cuanto no creyeron, por eso 40 años dando vuelta en el desierto, ¿sí? O sea que tuvo su consecuencia. Pero me impactó también este punto, ¿no? En donde en el capítulo 5 habla de que el Señor le habla a Josué y le dice, bueno, prepara cuchillos bien afilados, ahí no había cirugía, como hoy la tenemos, ¿no? No había un hospital, no había esos lugares, y sí, utilizaban, era así el cuchillo, por eso dice, prepara cuchillos afilados y me circuncidas a todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres. Entonces, imagínense ese cuadro, esa situación, en donde hombres de 40 años, ¿no? Y algunos quizá más también, tenían que ir, ¿no? Y para que los circunciden, ¿no? Y algunos por ahí tenían problemas, algunos capaz que venían medio rengo, no medio lastimados, o tenían alguna enfermedad, no sé, bueno, aunque la palabra dice que Dios los mantuvo bastante sanos, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Gente de 40 años y diciendo, pero es necesario circuncidarlo, ¿no? ¿No? Yo me imagino poniéndole carita de, por favor, Josué, total, vos sabés que yo creo en Dios, pero Dios había mandado que tenía que ser así. Y Josué, ¿qué hacía? Nada, venga, cuchillo, listo, y los pasó todo por la circuncisión. ¿Me está escuchando? Y ojo, eso es algo doloroso, porque después si leen ese capítulo van a ver que se tuvieron que quedar, ¿no? Porque llevaba su tiempo, varios días, ¿no? Para recuperarse luego de esa operación, más aún cuando eran personas grandes, ¿sí? Cuando era un bebé que ni te acordás, ¿no? Pero cuando sos grande ya lo sentís. Y eso lo hizo Josué. Entonces vemos que Josué es una persona determinada también, No se dejaba como Aarón, ¿no? Que dijo, que el pueblo quería, y no. Dios me mandó a hacer esto y lo hacemos. Listo. Entonces ahí vemos otra característica, ¿no es cierto?, de Josué, ¿no? Que él cumplía con lo que Dios le mandaba hacer, ¿no? Entonces vemos que Josué, bueno, podemos ir buscando más cosas, ¿no?
de él. Hay muchas situaciones muy, muy lindas, pero constantemente lo vemos como un guerrero de Dios, como un trabajador justamente del reino de Dios. Y él constantemente trabajando, esforzándose para cumplir, ¿no?, lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Y en este caso Dios lo llamó ¿para qué? Para meter al pueblo de Israel en la tierra que Dios mismo le había prometido. ¿Me está escuchando? Entonces, lo vamos a encontrar de esta manera, ¿no? Entonces podemos decir que Josué fue un fiel trabajador del reino de Dios. Amén. Sí, es una palabra que muchas veces algunos en la iglesia no aceptan, ¿no? Que somos trabajadores del reino. Dice, no, eso no es trabajo. ¿Cómo que no es trabajo? ¿Sí? ¿Cómo que no es trabajo? Te lleva tiempo, te cansa. Hay muchas cosas detrás, ¿no es cierto?, del servicio a Dios. Y muchas veces encima uno tiene que trabajar también en lo secular. Eso acrecenta todavía el cansancio, ¿no?, y las dificultades. Hay que cuidar de la familia también, etcétera, etcétera, ¿no? Que muchas veces no se valora eso, y qué bueno que lo valoremos. Amén. Yo por eso también doy gracias a Dios por cada trabajador del reino que tenemos en esta congregación. Amén. Porque no soy yo solo, no soy el único, amén, sino que hay varios y están comprometidos, y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque bueno, es necesario. Como dice la palabra, las mies es mucha y los obreros, por eso Jesús habla de eso, los trabajadores son pocos. Amén. Por eso qué bueno cuando uno va poniendo la mano en el arado, ¿no? Y también, como decía, y el terreno, el territorio donde tenemos que trabajar, no es solamente acá en la congregación, sino también, como decía en el corto mensaje, ¿no?, en donde vamos, hermanos, tenemos la misión de trabajar para el reino de Dios. ¿Y cómo trabajamos? Predicándole a otros, compartiendo de Jesucristo a otros, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Josué tuvo la tarea de meter al pueblo de Israel, ¿no?, en la tierra que Dios le había prometido. Nosotros tenemos la tarea de que por donde vayamos, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos realizando este trabajo? Hay que hacerlo, y sí, muchas veces vamos a tener dificultades, pero la pregunta es esa: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra sangre? ¿Dónde la estamos poniendo? ¿Dónde la estamos invirtiendo? Usted sabe que todo lo que hacemos acá, todo lo que trabajamos acá en esta tierra, en lo natural, en lo secular, que hay que hacerlo, eso va a quedar acá, ¿sí? Y después, por ahí con el tiempo, ni se van a acordar de lo que nosotros hicimos. Amén. Pero lo que hacemos en el reino de Dios, ¿no?, lo que hacemos trabajando para Dios, eso va a quedar eternamente y para siempre, ¿sí? Ni aún nuestra muerte va a dejar que eso se olvide, porque dice que el Señor, dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y Él lo tiene presente, Dios lo tiene presente. ¿Y sabe qué? Dios no se olvida. La gente se puede olvidar, ¿no?, de lo que uno ha hecho, pero Dios no se olvida. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Pero algo interesante, ¿no?, que también me llevaba mientras meditaba y preparaba esta palabra, es tener en cuenta de que nosotros somos trabajadores del reino, ¿no?, y queremos extender el reino, pero también pensar en que hay alguien que trabaja en nosotros, ¿sí? Que hay alguien que trabaja en nosotros. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Anhelar, yo siempre lo explico, ¿no?, porque a veces pensamos que, anhelo tal cosa, anhela tal, y es como que, viste, como un suspiro, ¿no? Como que, me gustaría, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría aquello, cómo me gustaría tener lo otro, pero no hacemos absolutamente nada por lograr ese objetivo. ¿Me está escuchando? Bueno, y la palabra anhelar significa trabajar, justamente activar, hacer cosas en pos de un objetivo, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que el Espíritu Santo trabaja, hermano, trabaja en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cada vez nos acerquemos más al Señor, para que cada vez nos acerquemos más a lo que Dios quiere, ¿no?, en nuestras vidas, pues que nos modelemos cada vez más a lo que es Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. O sea que Dios, a través de su Espíritu Santo, también trabaja en nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando lo dejamos. Y cuando se cumple ese trabajo efectivamente, cuando nosotros escuchamos la palabra y la aplicamos en nuestras vidas, ¿sí? Es ahí donde podemos decir, se va avanzando este trabajo, va avanzando esta obra. Hay una palabra también que por ahí en algún lado está, ¿no?, que dice que muchas veces, ¿no?, cuando uno se aparta de Dios, es como ver una casa que empezó a edificarse, ¿no?, y queda ahí, ¿no?, quedó ahí hablando.
se levantó un poquito la pared, quedó ahí, y bueno, y después empiezan a crecer los yuyos, tapa todo, ¿no? Y bueno, y pasa un tiempo, y bueno, y queda así, en el olvido, ¿no? Hasta que por ahí viene uno ocupa, y la utiliza, ¿no? O sea, esas son cosas actuales. Pero hay una palabra así. Y muchas veces, muchas vidas de los cristianos son así. O sea, tienen fundamento, han hecho buenas bases, van edificando y se quedaron ahí. Y espiritualmente hablando, le crecieron los suyos, le crecieron cualquier cosa, hay bichos, todo eso, ¿no? Menos una casa, ¿sí? Menos un hogar. Por eso también dice la palabra, ¿no? Que el que edificó sobre la roca, ¿no? Cuando vinieron las dificultades, vinieron los problemas, permaneció. Amén. Pero muchas veces edificamos sobre la roca y nos quedamos ahí y no continuamos edificando la casa. ¿Me está escuchando? Entonces, es interesante dejar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos frenar la obra de Dios. Somos los únicos cuando no aceptamos la palabra, cuando no aceptamos el consejo que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Somos los únicos que podemos frenar la obra de Dios en nosotros. Y recuerden esto, que esto es personal. Esto es personal. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Obviamente, cuando es un matrimonio, siempre digo esto, ¿no? Si uno quiere edificar y el otro no quiere edificar, no va a haber una lucha ahí. ¿Sí? Y ahí ya podemos hablar de otro tipo de cosas. Porque hay alguien más que en este mundo espiritual. Ahora estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Sí, como cristianos trabajar en nuestra propia vida, en el servicio de Dios, eso es espiritual y es eterno. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros, obviamente, también es espiritual y tiene el objetivo, ¿no? De llevarnos a la eternidad, de que podamos realmente saber que Dios es nuestra salvación. Pero hay alguien más en esta escena espiritual que también trabaja, y es el diablo, Satanás. Satanás también trabaja. ¿Cuántos saben eso? Dice ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, decía, ¿no? Capítulo 2, versículo 11, habla de que no seamos engañados, ¿no? Y dice, porque pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinación viene de máquina, ¿no? Y tiene que ver también con acciones, ¿sí? Con cosas preparadas, ¿no? El diablo también trabaja, hermano, pero ¿para qué trabaja el diablo? Dijimos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para acercarnos cada vez más al Señor, al modelo de Jesucristo. Pero bueno, el diablo trabaja para todo lo contrario, para alejarte cada vez más de Dios y del modelo que Dios quiere para tu vida. ¿Me está escuchando? Por eso tenemos que saberlo. Por eso es interesante, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque está esa idea de que, bueno, estoy acá, estoy en la iglesia, ya está, ¿no? O bueno, el diablo no me va a hacer nada. No, la Biblia nos enseña constantemente de que que es nuestro enemigo y que anda, dice, buscando como si fuera un león, ¿no? A quien devorar. Bueno, ese es el diablo, está hablando de Satanás y habla en muchas oportunidades. Entonces tenemos que entender de que Satanás trabaja, hermano, trabaja y maquina todo el tiempo para ver cómo te hace caer, ¿sí? Para ver cómo te hace pecar, para ver cómo te hace alejarte de Dios, para ver cómo hace para que bajes los brazos y digas, ya está, me cansé, no congrego más, no quiero saber nada con Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Y lamentablemente muchas veces tiene bastante éxito, ¿sí? Bastante éxito. No, ¿por qué? Porque el diablo no es como el Espíritu Santo que llama, el Señor llama, dice, ¿no? Y vos tenés que abrir la puerta. No, el diablo no llama, el diablo se mete de una, ¿sí? Por eso también tenemos que aprender a no darle lugar al diablo, ¿no? A no darle lugar, ¿no? A tratar de refugiarnos en el Señor, ¿no? Y muchas veces se hace muy difícil, ¿no? Y en diferentes niveles espirituales el diablo, ¿no? Va utilizando diferentes estrategias, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? Y busca la forma de pegarnos, ¿no? De poder voltearnos, de poder bajarnos, ¿sí? Y de que bajemos y digamos ya está, listo, se acabó todo. Pero por eso, hermanos, es importante que trabajemos también nosotros en nuestra propia vida espiritual y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para fortalecernos. ¿Me está escuchando? Para que Él nos pueda fortalecer y que cuando vengan esas dificultades podamos avanzar, ¿no? Hermanos, Dios sabe que somos seres humanos. Dios nos conoce. Por eso también hay una palabra que dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Eso quiere decir que, bueno, somos seres humanos y por diferentes motivos nos podemos enojar, nos podemos enfurecer, pero dice, no peques, o sea, no sigas con ese enojo, no sigas con eso, sino que no te vayas a dormir, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que habla del sol, ¿no es cierto?, de que no te agarre la noche, digamos, ¿no?, siendo enojado o siguiendo airado, ¿no?, y tratar de arrepentirte ahí, pedirle perdón a Dios y perdonar también si es necesario, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, pero no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te vayas a dormir enojado, ¿sí? Así que ahí le va a quedar, cuando vaya a poner su cabeza en la almohada, ¿no?, y por ahí está enojado, le voy a pedir al Señor que le haga recordar esta palabra, que el Espíritu Santo tengo que ¿no? Y bueno, y sí, hermanos, pues Dios nos conoce, Dios sabe que somos seres humanos, por eso también dice la palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Está todo preparado, hermano, en lo que es el Evangelio, como para que no nos apartemos, ¿sí? Está preparado, porque Dios nos conoce, ¿no? Y justamente Dios es amor, y para con su pueblo en especial, amén. Obviamente, si lo hacemos van a haber consecuencias muchas veces, pero si nos volvemos a Él nos recibe nuevamente con los brazos abiertos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber y a quien le tenemos que creer. Porque el diablo también muchas veces trabaja de esa manera. Por eso uno sabe cómo trabaja el enemigo también. Muchas veces uno se apartó o pecó, ¿no? Y el diablo te dice, no, ya está, ¿para qué vas a ir? No vayas más. ¿Cómo vas a ir? Dios ya está, listo. Dios ya no te perdona más, o cuántas cosas, ¿no? Y si uno está débil, no está fortalecido en el espíritu, bueno, va a ocurrir eso, ¿no? Aunque si estás más fortalecido en el espíritu, te va a pasar de que no vas a pensar en apartarte, ¿sí? Y que vas a tratar de no pecar contra Dios, que vas a tratar de acercarte cada vez más al Señor, amén. Que vas a poder vivir en la plenitud del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Y a su nombre. Y ya terminando, podemos encontrar ya en el final, ¿no?, en un momento Josué ya más grande, ¿no?, cuando ya cumplió, un dato importante, ¿no?, pudo cumplir con lo que Dios le encomendó, ¿no?, que era meter al pueblo de Israel en las tierras, no repartirle las tierras, y lo pudo hacer. O sea que bueno, nos vemos que el ser fiel a Dios, el tener confianza en Dios, el ser obediente a Dios y aún a los siervos de Dios, tiene su recompensa, ¿sí? Y como dice en lo que hemos leído también, Él cumplió con todo lo que el Señor le dijo. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente en levantar mi palabra, no en guardar mis mandamientos. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino. Entonces vemos que uno mismo, cuando agrada a Dios y busca hacer la voluntad de Dios y su palabra, hermano, nosotros mismos somos los encargados de hacer prosperar nuestro camino. O sea, ahí tiene que ver con nosotros. Algunos dirán, bueno, es Dios. Sí, es Dios, pero acá le dice a Josué que si me obedeces vas a hacer prosperar vos mismo tu propio camino. O sea, tiene que ver con lo que nosotros hacemos también. ¿Me está escuchando? Y ahí entra la obediencia, la aplicación, ¿no?, en nuestras vidas. Y Él lo cumplió y pudo hacer todo esto, bueno, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Y vemos que Josué prácticamente se cumplió en toda su vida todo esto, ¿no? Y lo que está bueno, ¿no?, que al final, y que muchos toman estos pasajes, ¿no?, porque muchas veces nos quedamos con este pasaje de esfuérzate y sé valiente, que le dijo el Señor a Josué, pero no miramos la vida, cómo Josué llegó a este punto. Hubo una vida, una juventud dedicada a Cristo también, una juventud dedicada a la obediencia a Dios, ¿no?, y a su palabra. Pero también vemos que también otra palabra que se usa es cuando Él al final le dice al pueblo de Israel, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es como decir, mi familia y yo serviremos a Jehová, ¿no? Y muchas veces se toma eso, pero es importante también ver el contexto en el cual Él lo dice, ¿no? Porque es lo que le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no?, a todos los que estaban reunidos en una reunión, y les dice esto, ¿no? Bueno, hasta acá lo que Dios mandó se cumplió, llegamos hasta acá, y bueno, dice, pero si alguno de ustedes no quiere saber nada con Dios, se quiere apartar de Dios, quieren adorar a otro Dios, bueno, allá ustedes, pero mi casa y yo vamos a seguir sirviendo a Jehová. ¿Me está escuchando? Ahí se separó y bueno, si los demás
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Si vemos personas que se alejan de Dios, aunque han conocido a Dios y se alejan de Dios, o no andan como corresponde, que tendrían que andar como hijos de Dios, listo, o sea, dejadlos tranquilos. Dios se va a encargar, pero nosotros, es nuestra decisión, ¿no? Y en este caso Josué podía hablar de su familia. Algunos van a pasar que por estar solo, bueno, habla por tu vida. Y en este caso él podía pararse de esa manera, ¿no? Y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y bueno, después se cumple la palabra, que después que se va Josué, ¿no? Pasa un tiempo y el pueblo de Israel se empieza a descarrilar, y etcétera, etcétera. Una y otra vez, amén. Así que se ve que Josué algo estaba observando, o Dios le venía mostrando, ¿no? Pero mientras estuvo Josué, el pueblo de Dios dice que siguió fielmente al Señor, pero así los tenía también, ¿no? A veces hace falta una mano dura, como dice uno, ¿no? Bueno, en este caso Josué nunca daba el brazo a torcer, ¿no? Veía algo, hay que arreglarlo. Bueno, tenemos por eso muchas cosas más, y muy interesantes, ¿no? Para hablar de la vida de Josué. Pero vemos un hombre íntegro, ¿no? Constante, perseverante y amante de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Que es lo que el Señor nos pide también en su palabra. Amén. Así que podamos tomar este modelo, estos ejemplos, estas virtudes que tenía Josué, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿no? Y no el diablo, rechazar los trabajos del diablo contra nuestra vida. Y nosotros mismos también ser trabajadores, asumirnos como trabajadores del reino de Dios, que le aseguro que es el mejor gremio. Este es el mejor gremio, porque trabajamos para cosas eternas. Amén. ¿Sí? Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Le damos gracias al Señor, entonces, amén, porque nos permite también servirle, poder trabajar para Él. Amén. Gloria a Dios.